Fuera de esta casa ahora mismo. El grito resonó por toda la mansión. La pequeña no lloró. No corrió. Ni siquiera entendió por qué aquella mujer la estaba mirando con tanto desprecio. Simplemente se quedó inmóvil, sujetando con fuerza el viejo muñeco de tela que llevaba siempre entre sus brazos. Su madre sintió que el corazón se le detenía. Los empleados que estaban cerca guardaron silencio al instante. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el segundo piso comenzaron a escucharse unos pasos lentos y firmes. Pasos que pertenecían al dueño de aquella enorme mansión. Un hombre multimillonario que acababa de escuchar cada palabra. Lo que sucedió durante el siguiente minuto cambiaría la vida de todos para siempre. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios porque me encanta saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Y quédate hasta el final porque esta historia tiene un giro que nadie vio venir. Ahora sí, comencemos. Hay lugares que parecen perfectos desde afuera, pero esconden heridas profundas detrás de sus puertas. La mansión Valmont era uno de esos lugares. Ubicada en una colina privada rodeada de jardines impecables y enormes portones de hierro, parecía salida de una película. Todo brillaba. Todo era elegante. Todo transmitía riqueza. Pero en una pequeña zona de servicio, lejos de los salones lujosos y las cenas exclusivas, trabajaba una mujer llamada Elena. Tenía 30 años y llevaba una vida sencilla. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que anochecía y apenas tenía tiempo para descansar. Sin embargo, nunca se quejaba. Había una razón para eso. Su hija Sofía. Una niña de 3 años que era todo su mundo. Sofía era tranquila, curiosa y tenía esa capacidad especial que poseen algunos niños para iluminar cualquier lugar con una simple sonrisa. Como Elena no tenía familiares cerca ni dinero suficiente para pagar una guardería, la llevaba consigo al trabajo. La pequeña permanecía sentada en una esquina con sus juguetes mientras su madre limpiaba, organizaba habitaciones o preparaba ropa para los dueños de la casa. Durante años nadie tuvo problemas con eso. Especialmente el propietario de la mansión. Adrián Valmont. Uno de los empresarios más exitosos del país. Era reservado, serio y difícil de impresionar. Sin embargo, jamás había mostrado molestia por la presencia de la niña. A veces incluso se detenía unos segundos para observarla jugar. Nunca decía mucho. Pero siempre parecía existir una extraña ternura en su mirada. Elena lo había notado más de una vez. Aunque jamás se atrevió a preguntar por qué. Las cosas funcionaron así durante años. Hasta que apareció Valeria. Valeria era hermosa. De esas personas que saben perfectamente el efecto que provocan cuando entran en una habitación. Elegante. Segura de sí misma. Acostumbrada a conseguir lo que quería. Se comprometió con Adrián pocos meses después de conocerlo y pronto comenzó a tomar decisiones dentro de la mansión como si ya fuera la dueña absoluta. Cambió la decoración. Cambió los horarios. Cambió al personal. Y desde el primer día dejó clara una cosa. No soportaba ver a Sofía allí. No entiendo por qué una niña pasa tanto tiempo dentro de esta casa, comentó una tarde mientras revisaba unos documentos. Es muy tranquila, señora, respondió el administrador. Nunca causa problemas. Ese no es el punto. Su tono fue frío. Esta casa no es un jardín infantil. Elena escuchó aquellas palabras y guardó silencio. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas batallas no podían ganarse. Pero lo que no sabía era que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Una mañana de noviembre, el destino decidió poner a todos a prueba. La mansión estaba especialmente silenciosa. Sofía se había despertado temprano y caminaba por uno de los pasillos principales mientras abrazaba a su muñeco favorito. Fue entonces cuando vio algo brillante en el suelo. Era un pequeño botón dorado. Probablemente se había desprendido de algún abrigo costoso. Para cualquier adulto era un objeto insignificante. Para una niña de 3 años era un tesoro. Lo recogió emocionada. Sus ojos brillaron. Y comenzó a caminar sosteniendo el botón entre sus pequeñas manos. Justo en ese momento apareció Valeria bajando las escaleras principales. Llevaba una taza de café en una mano y su teléfono en la otra. Se detuvo al ver a la niña. Sofía sonrió. Luego levantó el botón hacia ella. Mira, qué bonito. Por un instante algo cambió en la expresión de Valeria. Algo parecido a la dulzura. Pero desapareció tan rápido como apareció. ¿Dónde está tu madre?, preguntó con brusquedad. La sonrisa de Sofía se borró. ¿Dónde está?, repitió Valeria con más fuerza. La niña bajó lentamente las manos.
Y en ese mismo instante Elena apareció corriendo desde la cocina. Lo siento mucho, señora. Solo fue un momento. Pero Valeria ya había perdido la paciencia. Su mirada se endureció. Estoy cansada de repetir lo mismo una y otra vez. Elena sintió un escalofrío. Porque algo en aquella voz le decía que esta vez sería diferente. Valeria dejó su taza sobre una mesa cercana. Luego observó a la madre y a la hija. Y pronunció unas palabras que paralizaron el aire. Quiero que ambas abandonen esta casa hoy mismo. Elena quedó inmóvil. Sofía abrazó con más fuerza su muñeco. El botón dorado cayó al suelo y rodó sobre el mármol brillante. Nadie habló. Nadie se movió. Hasta que desde lo alto de las escaleras comenzaron a escucharse unos pasos. Pasos lentos. Firmes. Inconfundibles. Adrián Valmont acababa de escuchar absolutamente todo. Y cuando llegó al último escalón, miró directamente a la niña. Lo que dijo después revelaría un secreto que llevaba oculto durante más de 3 años. Un secreto capaz de destruir compromisos, romper corazones y cambiar para siempre el destino de aquella familia. Pero eso, lo descubrirás en la parte 2. Los pasos de Adrián resonaron en toda la mansión. Cada segundo parecía durar una eternidad. Valeria permaneció inmóvil junto a la mesa. Elena abrazaba a su hija con fuerza. Y Sofía observaba todo sin comprender por qué los adultos parecían tan asustados. Cuando Adrián llegó al último escalón, el silencio era tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj del vestíbulo. Nadie se atrevió a hablar primero. Entonces Adrián caminó directamente hacia la niña. No miró a Valeria. No miró a Elena. Miró únicamente a Sofía. La pequeña todavía tenía los ojos húmedos por el susto. El botón dorado seguía en el suelo. Adrián se inclinó lentamente, lo recogió y se arrodilló frente a ella. Creo que esto es tuyo. Sofía observó el botón durante unos segundos antes de extender la mano. Gracias. Su voz era apenas un susurro. Por primera vez desde que comenzó la discusión, una leve sonrisa apareció en el rostro de Adrián. Luego se puso de pie. Y giró lentamente hacia Valeria. La expresión de su rostro era imposible de interpretar. Elena y Sofía no se van a ninguna parte. Las palabras fueron pronunciadas con calma. Pero tenían el peso de una sentencia definitiva. Valeria parpadeó varias veces. Como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Lo has oído perfectamente. ¿Estás hablando en serio? Completamente. La mandíbula de Valeria se tensó. ¿Entonces estás eligiendo a una empleada antes que a tu prometida? Nadie respiró. La pregunta quedó suspendida en el aire. Pero Adrián no respondió de inmediato. Porque en ese instante estaba ocurriendo algo mucho más importante dentro de su mente. Algo que llevaba meses intentando ignorar. Algo que ya no podía seguir ocultando. Finalmente miró a Elena. Necesito hablar contigo. A solas. El rostro de Elena perdió todo color. Parecía saber exactamente lo que estaba a punto de suceder. Valeria observó la escena confundida. Por primera vez no tenía el control de la situación. Y eso la aterraba. Minutos después, el vestíbulo quedó vacío. Solo permanecían Adrián, Elena y la pequeña Sofía, que ahora descansaba en brazos de su madre. Nadie habló durante varios segundos. Hasta que Adrián rompió el silencio. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Elena sintió que las piernas le temblaban. Había imaginado ese momento cientos de veces. Pero nunca creyó que realmente llegaría. ¿Decirte qué? Preguntó en voz baja. Sin embargo, ambos sabían que era una pregunta inútil. Porque los dos conocían la respuesta. Adrián bajó la mirada hacia la niña. Sofía estaba cansada. Había apoyado la cabeza sobre el hombro de su madre mientras sostenía el pequeño botón dorado entre los dedos. Sus ojos, susurró Adrián. Elena cerró los ojos. ¿Qué pasa con ellos? Son iguales a los de mi madre. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Elena. Durante años había temido escuchar esas palabras. Durante años había intentado convencerse de que nunca llegarían. Pero allí estaban. Finalmente habían llegado. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Intenté encontrarte. Adrián levantó la vista. ¿Qué? Hace años. Cuando descubrí que estaba embarazada. El empresario permaneció inmóvil. Te llamé varias veces. Nunca recibí ninguna llamada. Lo sé ahora. Elena respiró profundamente. Era la primera vez que contaba aquella historia completa. Tus asistentes dijeron que estabas ocupado. Que no podías hablar conmigo. Dejé mensajes.
Correos. Todo desapareció. Adrián sintió un vacío en el estómago. Cada palabra encajaba con algo que había descubierto tiempo atrás. Un antiguo empleado despedido por ocultar comunicaciones personales. Un detalle que parecía insignificante en aquel momento. Hasta ahora. Yo nunca supe nada. La voz de Adrián sonó rota. Elena asintió lentamente. Lo descubrí demasiado tarde. Por primera vez en años, ambos estaban viendo la misma tragedia desde lados diferentes. No había abandono. No había rechazo. Solo un enorme malentendido que había destruido 4 años de sus vidas. Adrián volvió a mirar a Sofía. La niña comenzaba a quedarse dormida. Su pequeño rostro reflejaba una tranquilidad que él no sentía. Entonces hizo la pregunta que llevaba meses atormentándolo. ¿Es mi hija? Elena tardó varios segundos en responder. Parecía reunir valor para pronunciar una sola palabra. Finalmente asintió. Sí. El mundo entero pareció detenerse. Adrián no dijo nada. Simplemente observó a la niña. Su hija. La palabra sonaba extraña incluso dentro de su cabeza. Durante años había construido empresas. Había ganado millones. Había aparecido en revistas. Había viajado por todo el mundo. Y aún así, acababa de descubrir que lo más importante de su vida había estado viviendo bajo su propio techo sin que lo supiera. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Elena. Lo siento. Adrián negó lentamente con la cabeza. No. No te disculpes. Miró nuevamente a Sofía. Yo fui quien llegó demasiado tarde. Desde algún lugar del segundo piso se escuchó una puerta cerrarse. Probablemente Valeria. Probablemente intentando entender lo que acababa de suceder. Pero la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Porque arriba, en una habitación llena de silencio y preguntas, Valeria acababa de escuchar una parte de la conversación. Y por primera vez comprendió algo que jamás había imaginado. La niña que tanto había querido expulsar de la mansión no era una simple hija de una empleada. Era la hija de Adrián. Y ese descubrimiento estaba a punto de destruir todo lo que había planeado para su futuro. Esa misma noche, Valeria tomaría una decisión desesperada. Una decisión que cambiaría el destino de todos. Y cuando Adrián descubriera lo que ella estaba ocultando desde hacía meses, nada volvería a ser igual. Pero eso, lo veremos en la parte 3. Aquella noche nadie durmió bien en la mansión Valmont. Las paredes seguían siendo las mismas. Los jardines continuaban impecables. Las luces brillaban como siempre. Pero algo había cambiado para siempre. Adrián pasó horas sentado en su despacho, observando una fotografía antigua de su madre. Por primera vez entendía por qué aquellos ojos le resultaban tan familiares. Eran los mismos ojos que veía cada día en Sofía. La misma mirada. La misma expresión. La misma dulzura. Y mientras él intentaba aceptar que acababa de descubrir que era padre, Valeria permanecía sola en una habitación del segundo piso luchando contra sus propios demonios. Durante mucho tiempo había intentado convencerse de que su enojo estaba justificado. Que aquella niña representaba un problema. Que Elena había arruinado su futuro. Pero cuanto más pensaba en ello, más difícil le resultaba mentirse. Porque la verdad era mucho más dolorosa. Meses atrás había recibido una noticia que cambió su vida. Un médico le había explicado que las probabilidades de tener hijos eran extremadamente bajas. Aquella conversación la había destrozado por dentro. Sin embargo, nunca tuvo el valor de contárselo a Adrián. Guardó el secreto. Sonrió frente a todos. Actuó como si nada ocurriera. Pero el miedo fue creciendo silenciosamente. Y cuando vio a Sofía por primera vez, sintió algo que no pudo controlar. No era odio. Era tristeza. Era envidia. Era el dolor de ver en otra persona aquello que ella creía que jamás tendría. Y en lugar de enfrentarlo, lo convirtió en resentimiento. Aquella noche comprendió que había estado castigando a una niña inocente por una herida que no era culpa de nadie. A la mañana siguiente tomó una decisión. Bajó las escaleras lentamente. Elena estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando la vio entrar, el ambiente se volvió incómodo. Ninguna sabía qué decir. Valeria permaneció unos segundos en silencio. Después respiró profundamente. Necesito pedirte perdón. Elena levantó la vista sorprendida. Valeria tenía lágrimas en los ojos. No hay excusas para cómo las traté. La sinceridad de aquellas palabras dejó a Elena sin respuesta. Por primera vez estaba viendo a la verdadera Valeria. No a la mujer elegante y distante. No a la prometida perfecta. Sino a una persona rota que había estado escondiendo demasiado dolor.
Las dos mujeres hablaron durante casi una hora. Sin gritos. Sin reproches. Solo honestidad. Y aunque ninguna podía borrar lo ocurrido, algo comenzó a sanar entre ellas. 3 semanas después ocurrió algo que nadie esperaba. Valeria abandonó la mansión. No hubo discusiones. No hubo escándalos. Simplemente comprendió que ella y Adrián ya no estaban caminando hacia el mismo futuro. Se despidieron con respeto. Con tristeza. Pero también con gratitud por los años compartidos. Antes de marcharse definitivamente, buscó a Sofía. La pequeña estaba sentada en el vestíbulo jugando con su muñeco favorito. Valeria se arrodilló frente a ella. Luego sacó algo de su bolso. Era un pequeño botón dorado. Casi idéntico al que había provocado toda aquella historia. «Esto es para ti». Sofía observó el regalo. Después sonrió. «Es bonito». Por un instante, los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «Sí», susurró. «Es muy bonito». La niña la abrazó inesperadamente. Un abrazo corto. Sencillo. Pero suficiente para romper las últimas barreras que quedaban en su corazón. Minutos después, Valeria salió por la puerta principal y desapareció entre la niebla de la mañana. Y aunque nunca volvió a vivir allí, dejó atrás algo importante. El rencor. El tiempo siguió avanzando. Pero ahora las cosas eran diferentes. Adrián comenzó a recuperar cada momento perdido. Le preguntó a Elena sobre los primeros años de Sofía. Sobre sus primeras palabras. Sus primeras caídas. Sus primeros cumpleaños. Escuchaba cada historia como si fuera un tesoro. Porque sabía que jamás podría recuperar esos años. Pero sí podía aprovechar cada día que aún tenía por delante. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Algo que nadie planeó. Una tarde tranquila, mientras Adrián revisaba unos documentos en la sala principal, Sofía caminó hasta el sofá. Llevaba a su muñeco bajo un brazo. Y el famoso botón dorado en la otra mano. Lo observó durante unos segundos. Después miró el espacio vacío junto a él. Y sin pedir permiso, trepó al sofá. Se acomodó a su lado. Apoyó la cabeza sobre su brazo. Y se quedó allí. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si hubiera esperado toda su vida para hacerlo. Adrián dejó los documentos sobre la mesa. Miró a la niña. Su hija. Y sintió algo que jamás había experimentado. No era orgullo. No era felicidad. Era algo más profundo. Algo imposible de describir con palabras. Sofía levantó el botón. «Mira qué bonito». Adrián sonrió. Una sonrisa sincera. Quizás la más sincera de toda su vida. «Sí». Le acarició suavemente el cabello. «Es lo más bonito que he visto jamás». Desde la puerta, Elena observaba la escena. Y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Pensó en todos los años difíciles. En las noches sin dormir. En el miedo. En la incertidumbre. En las oportunidades perdidas. Pero también pensó en algo más. En cómo una sola decisión puede cambiar una vida. Porque si Sofía no hubiera recogido aquel pequeño botón dorado aquella mañana, nada de esto habría ocurrido. A veces los momentos más importantes no llegan con grandes anuncios. No hacen ruido. No llaman la atención. Llegan disfrazados de cosas pequeñas. Una conversación. Una coincidencia. Una segunda oportunidad. O un simple botón dorado perdido en el suelo. Y quizá esa sea la lección más importante de esta historia. Nunca sabemos cuándo la vida está a punto de cambiar para siempre. Por eso debemos prestar atención a las personas que tenemos delante. Porque muchas veces los verdaderos tesoros no son objetos. Son personas. Personas que llevan años esperando ser vistas. Si esta historia te emocionó, déjame un comentario y dime qué parte te llegó más al corazón. ¿El momento en que Sofía encontró el botón? ¿La verdad que Adrián descubrió demasiado tarde? ¿O el abrazo final que cambió todo? Y no olvides escribir desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes. Si te gustan las historias que hacen reflexionar y emocionan de verdad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima historia. Porque a veces, las historias más extraordinarias nacen de los detalles más pequeños.